¿Qué más? Y sí, Son 88, ¿qué tiene? ¿Qué querés? Pasa que todos los años le pasa una factura más, señor, dice un añito más. Dice. Para 88 está bien, lo que pasa es que él dice, ya me siento cansado, y bueno, empieza con todas esas. Es lógico, ¿no? Y es típico a esta edad, ya a esa edad de ella. Sí, sí. Quiere decir que un hombre fuerte, un gringo fuerte, pero hay gente que ya a esa edad está muy mal, que ya ni caminan ya. Sí, no, es fortachón el becuco. Estamos transmitiendo. Hola, Federico, Pedraza. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Todo bien, pastor? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, gracias a Dios. Te dije, gracias al Señor. ¿Te contó la Mimi la reunión esta mañana? Ahí va, poquito me contó porque llegué yo a las 3 de la tarde. Encontré y comimos y en cosa otra, así que ya estamos. Sí, estuvo lindo, gracias a Dios, hijo. Hermosa reunión. Gracias al Señor. Y bueno, siempre buscando la gloria del Señor, Él está ahí. Es hermoso. Me emocionó mucho porque después que terminó de hablar Pablo, cada uno le dijo unas palabras a Pablo y a Ivana, y cuando le tocó al Fede, se emocionó y les dijo, yo los quiero mucho. Hermoso, qué lindo, mira. Levantó la mano así y dijo, yo los quiero mucho. Qué lindo. Qué hermoso el peso, lindo. La verdad que fue un momento bárbaro. Bueno, me alegro. Esas cosas que son maravillosas. Sí. Únicamente se las disfruta en el momento que sabe que Él está ahí y las cosas van haciendo realmente. Se va del Señor, Miguel. No, estoy viendo de poner en Facebook acá para poner la dirección, porque no está Iván hoy. Hasta que llega, lo tengo que hacer yo. Bueno, sí, hermanita. Y no, así tiene un trecho largo hasta que llegan allá, para con un fin de semana, la ruta debe estar jodida. Sí, está cargado todo. Sí. Y bueno, siempre buscando la gloria del Señor, Él está ahí. Tiene un trecho. No puedo poner. Bueno, menos mal, listo. Bueno. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Una vez más nos juntamos, nos reunimos, nos congregamos en un acto de libertad, de necesidad. Nos atrae Dios hacia Él y ese deseo tan hermoso de venir a su encuentro. Y una vez que Él expresó su voluntad de que nos juntáramos, de que guardáramos este día de reposo, después Él se queda esperando. Se queda invisible, se queda silencioso, pero se queda esperando la respuesta. A ver cuántos acuden a su convocatoria. Y me gusta decir que los mandamientos, más que órdenes, son el corazón abierto de Dios. No es que Él dice, guarden el día de reposo. No. Él dice, ¿no les gustaría venir a mi encuentro una vez por semana a estar conmigo como familia? Ese es el corazón de Dios. Dios no necesita dar órdenes, si bien es cierto que Él es Señor de todo, y los mandamientos se expresan en ordenanzas. Pero más que ordenanzas son deseos del corazón de Dios. Yo los leo así.
Dios nos abre su corazón y nosotros respondemos. Y no somos mejores ni tenemos ningún mérito por hacerlo. Simplemente construimos el vínculo con Él. Venimos a responder a esa invitación de corazón, con gratitud. También venimos a pedir, a interceder, venimos a estar, como nos gusta a los seres humanos, estar alrededor de la mesa, alrededor de un lugar, alrededor de un fogón. Esta mañana hablamos de la importancia de que nuestros hijos tengan una mesa de cocina y una silla preparada para estar, un clima para estar, un ambiente, ¿no? Y bueno, Dios también. Dios es fabricante de microclimas. Cuando Él se iba con sus discípulos, andaba por las montañas, por los valles, por los caminos, y donde lo agarraba la tarde o la noche se quedaba. A veces se quedaba en casa de los amigos, a veces se quedaba al aire libre, alrededor de un fuego, pero creando siempre climas de comunión, climas de amistad. Y la iglesia un poco es eso. La fundó Dios así, la fundó Jesús así. Así que bueno, vamos a adorarlo a Él, vamos a reconocer su presencia, vamos a orar. ¿Querés orar, Mario? Y damos comienzo a este momento, o continuamos con este momento. Padre amado, te agradecemos profundamente por este espacio que nos das para poder estar juntos contigo. Te agradecemos porque sabemos que tú pacientemente nos estás esperando, y te agradecemos también porque sabemos que tu deseo es bendecirnos, es sanarnos, es restaurarnos, es edificarnos, es fortalecernos. Gracias por Jesús, gracias por su sacrificio en la cruz, por su sangre vertida que nos abrió este camino para poder tener comunión contigo y entre nosotros. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados y permite que nuestra comunión contigo en este tiempo y con nuestros hermanos sea perfecta, para que nos puedas hablar al corazón, para que nos des palabra que genere cambios en nuestra mente, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, para ser cada vez más parecidos a Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, cantamos unas canciones. Síganme ustedes desde sus casas, tarareando, disfrutando como mejor les quede. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 Santo.
y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, oh Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Amén. Amén. Abrimos un espacio para que usted pueda adorar y decirle cosas hermosas a Dios. Señor, si hay algo que me admira por sobre todas las cosas de vos, es tu santidad. No la llego a comprender, pero te agradezco porque seas tan santo, tan inalcanzable. Y te agradezco porque a pesar de esa santidad y de ese odio al pecado, nos recibes a nosotros como pecadores y nos ves a través de Jesús como si también fuéramos santos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias.
Gracias, papá querido. Gracias. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta misericordia, Señor. Gracias, Jesús, me admiro de tanto amor y tanta misericordia, Señor. A pesar de lo que somos, Señor, nos sigues amando, nos sigues perdonando, nos sigues dando esa hermosura de poder estar disfrutando cada día tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, cada día que me puedo levantar, puedo orar, Señor, y decirte gracias, Señor. Perdona nuestros errores, nuestros pecados, papá querido. Te doy gracias, Señor, porque tú, solamente tú puedes hacer lo que hiciste por nosotros. Gracias, gracias, Señor. Te amo, Señor. Te necesito día y noche, Señor. De tu amor, de tu fortaleza. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, papá, gracias. Gracias por este amor que nos das. Como decía Mario recién, no entendemos, Señor, ese amor incondicional que vos tuviste por nosotros, Señor, y tenés cada día. Porque cada día, Señor, vos nos abrís las puertas del cielo. Cada día nos damos una oportunidad para acercarnos a vos a pesar de todo. Cada día es una oportunidad para poder ser redimidos y poder ser transformados por tu obra. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Una canción más. ¿Puedes sacar esa leyenda que está ahí arriba? Bueno. Y bajar la leyenda. Al borde de tu gran trono me postraré, voy a ti, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate por mi alabanza, tu nombre es vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.
Amén. Amén. Muy bien. Poneme... Algo que me... Hola, queridos, ¿cómo les va? ¿Ya están en Potrero ya? ¿Ya están en sus casas? Bueno, qué lindo. Hola, Agustín. Bienvenidos a todos. Hola, iglesia querida, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Hola, Gus. Bueno, algo que siempre me gusta decir, me gusta porque me emociona mucho, es ese momento de la historia de la salvación cuando Jesús sube al cielo y es recibido en gloria. Amén. Dice el apóstol Pablo allí en Timoteo, recibido arriba en gloria. El cielo lo recibió en gloria. Y uno para calentar el alma, para calentar la espiritualidad, tiene que pensar en estas cosas y emocionarse. Porque por esa misma puerta voy a entrar yo, ya entró mi mamá, ya entró la mamá de Mario, van entrando los que han creído, porque la puerta la abrió él fue el primogénito entre los muertos. Y qué recibimiento le habrán dado al Salvador, ¿no? Imagínense por un momento cuando Jesús entra. Millones y millones de ángeles rodeando su trono, esperándolo que él pase, en una entrada triunfal, gloriosa. Y revestido de esa humildad que lo caracterizó a Jesús aquí en la tierra, por supuesto que tampoco la perdió en el cielo, porque él era humilde de corazón. No puso cara de agrandado, no puso cara de acá vengo yo. Puso la misma cara que tenía cuando, como decía esta mañana Pablo, lo miró a Bartimeo. Esa misma cara, un vencedor. Y el aplauso del cielo. Hace un tiempo atrás leí un libro, El aplauso del cielo se llama. Cuando Jesús entró. Y bueno, se sentó en el trono. En hebreo se usa muchas veces este verbo. Se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros, ¿no? Y se explica ese sentar como obra terminada. Ya no tiene más para hacer, ya hizo lo que tenía que hacer para salvar. Ya tiene las marcas muy cerca de la mirada del Padre y todos los que creemos quedamos cubiertos por esas marcas, las marcas de la cruz. Y también dice que la expresión sentado, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En un evento futuro de consumación de los siglos, donde todos los enemigos de Dios van a ser derrotados y Él va a tener una victoria completa sobre toda la creación, ¿no? Mientras tanto, asistimos a lo que se llama la historia de la iglesia, el tiempo de la gracia, donde Dios todavía da oportunidades a las personas para que se arrepientan, para que vengan a Él. Y por eso nosotros como cristianos clamamos por esta ciudad, clamamos por Córdoba. Es nuestra responsabilidad que se salve Córdoba, que se salven nuestros familiares, que se salven los vecinos. Es nuestra responsabilidad, porque estamos en el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Hago un paréntesis para dar la bienvenida a todos los que nos siguen. Mirita, vos que tenés ahí la lista. Vicky Arregue dice, los estoy viendo, que tengan muchas bendiciones. Lucy Pacheco de Rivera, buenas noches, amados, bendiciones a todos. Y también Susana Dorrey, Norma Reina y 2 personas más lo están viendo. Bueno. Esas son las... Muy bien. Y se sumarán otros. Bienvenidos a todos los que se sumen por Facebook, por Zoom, por lo que sea. Así que bueno, y el tiempo de la iglesia, es un tiempo apasionante.
Nosotros estamos viviendo el tiempo de la iglesia. Estamos construyendo Jesucristo es fiel. Y cada hermano aporta su granito de arena a la construcción del cuerpo, al crecimiento del cuerpo, como dice Pablo allí en Efesios capítulo 4, dice, de quien todo el cuerpo, bien ajustado por las coyunturas. ¿Qué es una coyuntura, Mario? Vos que sabés terminología médica. No te quiero... Es la articulación, Miguel. Es una articulación, ahí está. Mejor hubiera sido traducir por todas las articulaciones que se ayudan. No aclare que oscurece, decía mi mamá a veces. Bueno, pero, y qué hermoso. Bueno, lo de esta mañana fue algo, yo todavía estoy maravillado de la sabiduría que tiene la iglesia para expresar el amor. No sé cómo lo tomaron ustedes, Ivana y Pablo, pero yo no podía, digo, pero qué completo que es el cuerpo de Cristo. Éramos 15, 20 personas y cada palabra tenía un peso específico, una expresión de amor, una gratitud, un abrazo. No sé cómo lo vivieron ustedes, pero yo lo disfruté de esa manera, ¿no? Y bueno, me vinieron a la mente los momentos de las charlas con Pablo, de aquellos comienzos de Ivana, el casamiento, en aquel barrio, en aquel club, aquellos momentos tan hermosos vividos, ¿no? Que uno a veces los va archivando y los mete en un archivo que se va volviendo viejo, pero cada tanto es bueno volver a sacar los archivos y recordar, ¿no? Y darnos cuenta que somos la iglesia de Cristo. El tiempo de la iglesia, ¿no? El tiempo de los santos, hasta que los santos sean llevados, ¿no? Y Jesús, que es el fundador de la iglesia, nos dejó el ADN. La pregunta que quiero hacerles a ustedes, y con esta misma modalidad de siempre, es ¿qué iglesia queremos ser? Obviamente, para poder ser iglesia, tienen que suceder requisitos sin ecuación, que no se pueden discutir. Sine qua non, perdón. Sine qua non. Que Cristo sea la cabeza, por ejemplo. Que su muerte y resurrección sean el eje de nuestra predicación, tal cual como lo enseñó Pablo en sus cartas, ¿no? Pero además también, muchos de los modelos de iglesia hoy, de iglesia local me refiero, son opciones culturales, opciones pastorales, opciones geográficas. Yo he participado en lugares alejados de los centros importantes, donde las personas se sientan en el pasto, a la sombra de un árbol, no tienen instrumentos, usan percusiones hechas medias así de palos, de cañas, tienen un culto con una liturgia totalmente novedosa del lugar. No es lo mismo la adoración en África, donde los africanos danzan su ritmo africano, que todos van haciendo en una dancita así media que si yo la quisiera hacer me pisaría los pies, pobre Mirita, le pisaría los... Sin embargo, ellos ofrecen eso desde lo cultural, se lo ofrecen al Señor, lo consagran. Han exorcizado lo mundano y lo han consagrado a Dios. Es como si nosotros, desde nuestra cultura, le ofreciéramos una samba cristiana al Señor, ¿no? Con una letra cristiana, con una intención de adoración. Bueno, un poco lo que hemos ido recorriendo con el grupo de danza, ¿cierto? Que, bueno, todavía hay mucho por explorar, ¿no?
mucho por hacer. Esperemos que vengan otras Ivanas y otros con ese empeño, con esa espontaneidad tan hermosa. Y desde la cultura cordobesa nosotros podamos ofrecer una adoración al Señor. ¿Qué iglesia queremos ser? Obviamente que cuando los misioneros llegaron, nos trajeron el modelo de iglesia que de allá del lugar donde ellos venían, ¿no? Y por supuesto que nosotros lo aprendimos de esa manera. La manera de la posición del púlpito, el modelo de yo predico, ustedes se escuchan, no hay lugar a preguntas. Bueno, y nosotros crecimos. Mario, que también es hijo de misioneros americanos, yo vengo más bien de una herencia étnica, donde me crié en una iglesia étnica de origen armenio, pero también he visto que los eslavos, los ucranianos, los rusos han tenido más o menos el mismo formato, porque traen una herencia de aquella época donde todo era igual, casi una réplica del modelo católico en cuanto al diseño de lo que es el templo, de lo que es la liturgia misma y todo lo demás, ¿no? Ahora, llega un momento, ¿no?, en que uno se va sacando el vino del añejo y se toma ciertas, desde la experiencia, desde el andar, se anima, y más a nosotros que nos tocó plantar iglesias, se anima a reformular cosas, siempre poniendo a Cristo como la cabeza, su mensaje de la cruz, todas las doctrinas fundamentales que no son negociables, que no las inventamos nosotros, ni el apóstol Pablo, vienen del cielo, son de inspiración divina, pero sí elementos de nuestra cultura que facilitan la participación, la inserción, y está en el ADN del fundador, ¿no? A veces los herederos de ese ADN se han ido apartando, también poniéndole su propia impronta, su propia expresión. Ahora, miren ustedes allí en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, el famoso encuentro de Jesús y Nicodemo. Es un capítulo hermoso para pensar en la evangelización, en compartir con alguien que viene de una religión, que ya tiene una creencia previa, como la tenía Nicodemo. Era una persona bien intencionada, era una persona buena, pero no alcanzaba con eso. Inclusive hasta tenía un concepto bastante ajustado, bastante veraz de quién era Jesús. Las cosas que dice de Jesús son verdad. Comienza diciendo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Imagínense que todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús creyeran esto. Miren la cantidad de cosas que Nicodemo dice de Jesús. Maestro, rabí, ya le está dando un lugar importante de autoridad. Sabemos que Dios te ha enviado. Miren, has venido de Dios. Nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Ya allanó el camino de los milagros y no le adjudicaba a Jesús, como hacían otros fariseos o otros escribas, que vos haces milagros por el espíritu de Belcebú o etc. Una cantidad de cuestionamientos que no le alcanzaban a los oyentes. Viene hablándonos Mario de las señales. Las señales fueron hechas para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? No son hechos fortuitos, casuales, tenían una razón, tenían una intención de salvación, además del beneficio del milagro en sí.
¿no? Y Jesús hizo muchísimas otras que no están escritas, como dice Juan. Este hombre ya tenía todo claro. Sin embargo, miren lo que le dice Jesús. Jesús le dijo: gracias, Nicodemo. Gracias por tus palabras, me hacen bien. La verdad que qué bueno que tener un adherente así como vos. La verdad que me reconforta. Bueno, sumate para que... Así le dice. Jesús le dice, si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No quiere decir que Jesús no le haya sonreído, ni le haya hecho así. Sí, está bien. Pero le agrega elementos que Nicodemo necesita saber. A todo esto, Nicodemo hace algo que nosotros queremos que sea la marca de nuestra comunidad. ¿Qué hace Nicodemo? A ver, Mario, sácate el sonido. Ahí está. Pregunta. Nicodemo pregunta. Nicodemo pregunta. Queremos ser una iglesia, una comunidad donde se pueda preguntar, donde las personas tengan libertad. Y realmente si hay algo que estamos disfrutando nosotros como pastores, es en el ejercicio de la libertad que las personas que están con nosotros tienen y ejercen, cómo crecen, cómo maduran, cómo van entendiendo, cómo van perdiendo la vergüenza, cómo se van animando a tener un protagonismo cristiano. No son achuchados, no, que acá venimos a ver qué nos dicen, se paran y se expresan, y son capaces de llorar y de reír y de festejar un chiste, y la libertad se va volviendo un ambiente de aula, que estoy seguro que si Jesús estuviera con nosotros lo disfrutaría muchísimo. De hecho, Él está con nosotros. Está en lo invisible, llenando ese lugar con su gloria, ¿no? Y esta mañana yo lo veía a Jesús disfrutando del culto, de cada momento, de cada canción. Pregunta Nicodemo. Fíjense, un hombre que era erudito de la ley. Nicodemo no era un neófito, no era un nuevo. ¿Cómo puede volver un hombre a nacer si ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Qué pregunta rara para un hombre mayor, porque casi tiene una respuesta tácita. ¿Cierto? Si yo te pregunto, Mario, ¿puede un hombre, después que es viejo, entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? No hay dos respuestas a eso. ¿Cuántas respuestas hay? Hay una sola. La respuesta es no. No. Como que sin darse cuenta, Nicodemo lo está metiendo a Jesús en un problema. Ahora, nosotros como maestros, como pastores, como creyentes, no tenemos todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas. Yo no tengo respuesta. Yo les voy a pedir a ustedes ahora que hagan un ejercicio y anoten en un papel cuál es la pregunta más importante que ustedes no tienen respuesta de su vida cristiana. Anoten en un papel, porque yo después les pregunto, ¿cuál es esa pregunta? ¿Qué pregunta le harían ustedes a Jesús si lo tuvieran al frente? Anoten esa pregunta. Yo le preguntaría 2 puntos. ¿Le harían esta pregunta? Esta pregunta que hizo Nicodemo, aunque en el comienzo tiene una respuesta tan sencilla, que si yo le preguntara al Nata,
no al Ema, pero sí al Nata. Nata, ¿puede una persona siendo vieja entrar en la panza de la mamá y volver a...? No, me diría, no, se largaría a reír. Un niño puede contestar esa pregunta. Ahora Jesús, que es el maestro de los maestros, y tiene respuestas para todo, no tenemos que dudar de eso, no hay pregunta que Dios no pueda responder. Ahora, hay un montón de preguntas que ni Miguel, ni Pablo, ni Mario, ni Federico, ni Agustín pueden responder. No tenemos respuesta. Nosotros no somos Jesús. Somos seguidores de Jesús. Y me veo muy identificado con el grupo de los discípulos cuando iban a Jesús y le preguntaban, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos liberar? Jesús, ¿querés que hagamos esto? Jesús, miles y miles de preguntas por hacer. Qué bueno sería anotar en un papel las preguntas, como esta mañana Pablo decía, sean específicos, no solamente al pedir, sino sean específicos con las dudas que tenemos, con las preguntas que tenemos para hacer. A ver si en la voz del hermano, si en la palabra, si en el andar de la vida, si en la respuesta que Dios nos da de manera sobrenatural, encontramos una respuesta. Tal vez una respuesta que no nos satisfaga del todo, pero sí una respuesta que nos ayude a entender un poco más, ¿no? Miren ustedes lo que le responde Jesús en el 5. Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, etcétera, etcétera. Versículo 6. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Al parecer, Nicodemo puso cara de sorprendido. No alcanza con ser fariseo, Jesús, no alcanza con esto que soy yo, no alcanza con lo que yo creo que vos sos. No, no te sorprendas, te falta algo, te falta algo. Y hermano, este es el gran problema que tiene el ser humano hoy, lo que le falta. Y ahí está el secreto de la cruz, el secreto de la salvación. ¿Qué me falta? He tratado de ser bueno, he tratado de, como decía del joven rico, yo he guardado todas estas cosas desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le preguntó en el otro evangelio. ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más me falta? Miren, un poco Jesús le responde en el versículo 10. ¿Tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes? ¿Y no lo sabes? Esta semana hablábamos con Mirita de la importancia de afilar el lápiz y volver a las viejas prédicas del primer amor, donde nosotros sin muchas vueltas invitábamos a las personas a recibir a Jesús, ¿no? Claro, cuando las personas nos contestan con evasivas o directamente no aceptan, uno se va como retrayendo y deja que las cosas sucedan de una manera testimonial, con el ejemplo. No es verdad lo que se dice por ahí, que no hay que hablar y hay que vivir. No es verdad eso. Hay que hablar y hay que vivir. Las dos cosas. Pero empezar por hablar. Uno puede hasta equivocarse en la teoría, por exceso de teoría, pero el evangelio es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Dios puede salvar a personas que estén hablando, predicando su mensaje, aunque no estén comprometidos con Él. Porque Dios es Dios. Y el poder, en última instancia, que tiene el evangelio, no está sostenido por la persona que lo dice, sino por la verdad en sí misma del evangelio. La predicación de Jesucristo, muerto, sepultado, resucitado, ascendido, viniendo en gloria, Salvador, único Salvador, Dios,
tiene poder en sí mismo para salvar. Lo diga el ladrón de la cruz, lo diga quien lo diga. Por supuesto que es mucho más impactante que vaya acompañado de una transformación. Porque no es lo mismo que yo diga, Cristo te puede salvar, a que yo diga, Cristo te puede salvar, mira lo que hizo conmigo. Mira cómo me está salvando a mí, mira el perdón que me dio, mira la liberación que me dio. Mira cómo está cambiando mis hábitos. Mira que yo antes cómo hablaba y cómo hablo ahora. Mira cómo pensaba, Cristo me salvó. Ahora, es cierto lo que dice Jesús, que si nosotros nos callamos, Dios utiliza las piedras. Ni siquiera habla de personas que nos reemplacen, habla de cosas. Si ustedes no me alaban, las piedras me van a alabar. Dios no nos necesita. Dios nos da el privilegio de acompañar todo esto. Además de ser espectadores bendecidos, nos da el gran privilegio. Yo, cuando estoy en comunión con el Señor, lo siento así. Después caen toneladas de hielo, toneladas de circunstancias sobre el corazón, y de nuevo el corazón vuelve de nuevo a las excusas, a las distancias, ¿no? Pero hablamos con Mirita de eso. Qué importante sería volver a encontrarnos con aquellos viejos amigos y decirle, che, aceptalo a Jesús. Tenés que nacer de nuevo. No. Mirá que hoy es el día de salvación. No te pierdas. No lo rechaces, porque hay una condenación. Hay un infierno. Dios va a juzgar. Esta semana compartí con un hermano que me decía, me hablaba allá de la predicación del apóstol Pablo en el Areópago. Y dice allí con toda efusividad, dice, este Dios al que ustedes adoran sin conocer es el que yo les predico. Y les digo que se arrepientan porque Dios ha establecido un día en que juzgará. Dice que cuando le oyeron hablar de la resurrección y del juicio, muchos le dijeron, no nos gusta esto. Ya te oiremos otra vez. Ya te vamos a escuchar otra vez. ¿No? Te falta algo, Nicodemo. Te falta algo. Te falta nacer de nuevo. Y lo invita a mirar la cruz en una simbología del Antiguo Testamento de la serpiente de la serpiente. ¿Se acuerdan? Y así como Moisés levantó la serpiente, cosa que vos sabés muy bien, Nicodemo, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Para que todo aquel que cree, así como el pueblo de Israel creía en la serpiente y no moría de la picadura, todo aquel que cree tampoco muera, sino que tenga vida eterna. Las preguntas que debemos formular y las preguntas que debemos responder, porque así como también soy llamado a preguntar, me cabe el sayo este que me dice Dios, Miguel, ¿cuántos años de creyente tenés? ¿Todavía no sabes esto? ¿Todavía no le das valor a esto? ¿Eres tú maestro, Miguel, y no sabes esto? ¿Eres tú maestro y no percibís esta necesidad? Miguel, ¿eres tú maestro y has hablado con tanta gente y no me pones en el centro, no me enfocás? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo le habrá picado eso al pobre Nicodemo, no? Que vino con laureles para ponerle en el cuello a Jesús y salió apaleado el pobre. Pero qué bien que le hizo. Qué bien que le hizo. Yo creo que Dios puede decir las cosas más duras, las verdades más fuertes, sin dejar de sonreír. Sin dejar de sonreír. De manera que las personas puedan, al mismo tiempo que están escuchando las verdades fuertes y duras y al corazón, reconocer la misericordia y la gracia en el rostro de Dios.
ambas cosas son muy necesarias. Porque una verdad sin misericordia y misericordia sin verdad, ¿no? Tienen que ir las dos cosas, ¿no? Y creo que Jesús le decía, poniéndole la mano en el hombro, sin distancia social en esa época, ¿eres tú, maestro? Querido Nicodemo, ¿eres tú, maestro? Y no lo sabes. Pero también le responde todas las preguntas que le formula. Qué bárbaro, ¿no? Qué hermoso. Queremos ser una comunidad así. Hoy lo viví y lo disfruté. No fueron preguntas, pero vi personas como Norma Reina, por ejemplo, pararse con una soltura a decir que los amaba, que la vi a doña Luisa pararse y animarse a llorar delante nuestro con una libertad, y qué hermosa nuestra comunidad. Qué hermoso que existe esa libertad y que nadie se abuse de ella, porque nos hemos dado cuenta que la libertad no debe convertirse en un libertinaje donde uno revolee la media para donde le da la gana, sino que estamos todos contenidos en el amor del Señor. Y somos capaces de reír, de cargarnos, de mirarnos al espejo y reírnos de nosotros mismos, y de ser felices, y de que nuestros hijos vayan heredando ese clima de una liturgia, de un ceremonial donde hay reverencia, pero no hay saco planchado, rígido, ¿no? Dureza, donde estamos cómodos en la presencia de Dios. Esa comunidad queremos. Anoten entonces ese milagro, porque después les voy a pedir participación. Así ustedes, hoy les voy a pedir deberes claros, ¿vieron? Deberes concretos. Así que sáquenle punta al lápiz. Juan capítulo 4 nos habla de otro encuentro. Yo hablo de postales, las distintas postales, y Mario habla de filminas, ¿cómo es? Películas, ¿cierto, Mario? Películas. Para mí son postales. Fotos en blanco y negro, de la vieja, de los años 60. De los cumpleaños donde el que cumplía años estaba ahí queriendo soplar la velita y había un muerto de hambre que miraba la torta y miraba la torta. Ese era yo. Mi gran momento era cuando se cortaba la torta. Qué muerto de hambre que era. Pero acá hay una mujer. Ya sabemos todo esto de la mujer, ¿cierto? Acá no es que Nicodemo va a Jesús, es Jesús que va a la mujer. Entre otras cosas. Él hace cuestión de pasar por ahí. Podría haber elegido otro camino, pero va por ahí. Y llamativamente, aunque Juan nos presenta un Jesús divino, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y nos habla de la deidad de Jesús. Acá nos muestra este capítulo 4 a un Jesús totalmente humano, cansado y con sed, y sentado. Y dice que se sienta en el pozo, ¿no? Y bueno, y se pone a charlar con la mujer y la evangeliza. De nuevo, esta cuestión de tomar los elementos de la vida, el agua y todas las cuestiones, romper los prejuicios y cómo tú siendo judicial, se arma un diálogo muy interesante ahí. De nuevo, Jesús dice las verdades más duras, más profundas, con un amor que le baja la guardia a la mujer, ¿no? Y terminan en un tema que llama la atención porque parece como que no formara parte del argumento inicial. La mujer le dice en el versículo 20, le hace un planteo, otro planteo, ¿no?
más que a nivel pregunta, es como una especie de consideración, a ver qué opina usted. Versículo 20 dice, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Es una especie de pregunta media en cápsula. ¿Qué piensa usted, Jesús, de esto? A ver, tengo esta duda. ¿Entro dentro de los parámetros de Dios por adorar acá? ¿No? Y Jesús le contesta. Ya no es cuestión geográfica, le dice. Ahora es una cuestión donde está el Espíritu de Dios. Llega la hora donde ni acá, ni allá, ni en cualquier lado donde esté Dios. Dios es Espíritu. Y basta con un gesto de quebrantamiento, de inclinar cabeza, de humillación, de reconocer al Dios invisible que alcance para adorar. Y queremos ser una iglesia adoradora. Una iglesia que cada vez que nos juntemos, clavemos en la cruz de nuevo la soberbia, la altanería, la discriminación. El adorador enfrenta la cruz y clava todo eso. El pecado, la avaricia, Mamón, quien sea, ¿no? Y adoramos al único y sabio Dios y le rendimos culto. No tenemos que perder de vista esto. No es ni acá ni allá. Es en la casa, en el trabajo, en el templo, donde está el Espíritu de Dios. Claro, la mujer entendió esto y salió corriendo, ¿no? Se olvidó del cántaro, del agua y de todo, y le impactó tanto en el corazón esto, que Jesús se tuvo que quedar un tiempo ahí en Samaria, ¿no? Miren ustedes cómo Jesús es vulnerable a las necesidades. Iba de paso y se quedó. ¿Te querés quedar acá? Nos hace falta, Jesús. Bueno, me quedo un tiempo. Me quedo un tiempo. Queremos ser una iglesia así. Y por último, otro relato muy conocido, en Lucas 19, el famoso relato de Jesús y Zaqueo. Otra postal. Cada postal de cada película, tiene vida en sí mismo, porque son encuentros evangelísticos de una riqueza. Si solamente tuviéramos el relato en el Nuevo Testamento de Zaqueo, ya nos alcanzaría para conocer a Jesús, por lo menos en lo básico, ¿no? Miren cómo termina el versículo 10. Yo he venido, yo el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar los que se habían perdido. Un mensaje de evangelización de 20 palabras. Yo no las he contado, pero yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar, y ahí van 10. Salvar a los que... Menos de 20 palabras. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la realidad de Zaqueo es una realidad diferente a la de Nicodemo. Nicodemo era una persona muy reconocida. También necesitaba salvación. Este era un hombre excluido. Era un hombre que, dada la elección que había hecho de vida, se había ganado el desprecio social. Y Jesús lo rescata. Y le dice, bájate de ahí que yo quiero entrar a tu casa. Entrar a la casa, por supuesto, Jesús se ganó una reprimenda social muy grande también. Este entró a comer a la casa de un pecador. Las leyes religiosas no estaban a favor de eso. Al pecador había que dejarlo solo, había que abandonarlo.
Así que vos decidiste ser rico, bueno, ser rico, pero con nosotros no. Te vamos a odiar, te vamos a despreciar, con nosotros no te vas a juntar, te vamos a poner todos los títulos habidos y por haber, traidor a la patria, todo lo que... Y realmente, de algunos de esos títulos, Zaqueo se los tenía bien ganados, ¿no? No es que era un bebé de pecho Zaqueo. Sin embargo, Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en el ADN de Jesús, que fundó la iglesia, está ser una iglesia integradora. Integrar a los Zaqueos. No es fácil integrar a los Zaqueos. No es fácil. Yo me imagino que después que Zaqueo ingresó a la comunión con Dios, muchos de sus viejos hábitos permanecieron con él. Porque cuando uno se vuelve amante del dinero, pasa lo que le pasó al joven rico, ¿no? Es tan fuerte Mamón, es tan dominante, define tanto la vida de la persona, que el propio Jesús llegó a decir, ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón. ¿Van a odiar a uno y amar al otro o viceversa? Y muchas veces Mamón está encaramado detrás de la cortina de nuestra casa. A veces los miedos que nos vienen los infunde Mamón. Por eso el propio Jesús dijo, no se preocupen pensando qué comeremos o qué vestiremos. No es que no hay que trabajar para no tener esas cosas. El tema es cuando Mamón te infunde miedo y se vuelve un pensamiento dominante. Como Pablo decía esta mañana. Todo está fundado en base a lo que yo tengo. Y no hay dependencia de Dios. Y el gran ejercicio integrador que tiene que tener la comunidad, de ser paciente. Paciente con el despreciado, paciente con el vicioso, paciente con el que viene destruido, paciente. Y la paciencia que Dios nos ha tenido a nosotros es la misma que tenemos que tener con los demás. Es sin medida. Gracias a Dios porque ya lo tenemos puesto a consideración. Y con Mario, y con Pablo, y con Edgar, nos repetimos con Federico una y otra vez que tenemos que equivocarnos en la gracia y no en la ley. Misericordia sin medida, gracia sin medida, hasta que la obra la haga Dios, hasta que Jesús levante la mirada y le diga, bájate, ahora te toca a vos. Ahora entro a tu casa. Y nosotros no somos llamados a poner plazos. No somos llamados a poner amenazas. No somos llamados a ser una iglesia integradora. Vení con nosotros. Vení con nosotros. No lastimes al todo. No lastimes a la comunidad, porque si la lastimas, no queda más remedio que sacarte. Pero vení y quédate. Vení. Pablo tenía mucho cuidado con aquellas personas que se integraban con un cuchillo debajo del poncho y lastimaban a la comunidad, entraban encubiertamente. Esas no son las personas que se van a quedar. Por supuesto que quisiéramos que todos se quedaran, pero la labor de la comunidad en general es cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros nietos, cuidar a la juventud, cuidar. Pero el principio de nuestra comunidad está en el ADN de Jesús, que la fundó y que dio su vida, es integrar. Yo me imagino imagínense que la película sigue y que uno de los ladrones de la cruz no muere y baja de la cruz, lo bajan de la cruz y le dan una segunda chance de integrarse a la comunidad. Imagínense.
hagan volar la imaginación, ¿no? O imagínense al otro. ¿Qué piensan del otro? Ni tú temes aún a Dios estando en esta condenación. ¿Se habrá convertido cuando lo exhortó el otro ladrón? No sabemos. Pero imaginen que se integre y venga con el bonete, ladrón. Este es el ladrón clavado al lado. Qué suerte que tuviste vos, ¿eh? Te merecías esa muerte, ¿eh? Y muchos habrán dicho al otro, tened cuidado con este, cuidado con el bolsillo, cuidado con el celular. La difícil tarea de integrar, no solamente a personas con malos hábitos, personas como yo, con un carácter muy, muy difícil. La paciencia que me han tenido, el amor que me han brindado, el perdón que me han ofrecido. Y eso me ha calado muy hondo, hermano, porque me han integrado. Los que estaban antes, yo no empecé la iglesia la fundó el Señor Jesús. Y ni aún entrando yo, habían estado otros antes. Misioneros que vinieron, que dejaron sus familias, sus casas, y lo siguen haciendo. Esta semana voy a estar en contacto con una misionera que está en África, ahí en el Congo, y anda queriendo adoptar niños en el Congo. Ya adoptó a uno, misionera, y se expone a la violencia, a la muerte, a la persecución. Se expone por... Vinieron otros antes. Dice Jesús allí a los discípulos en Samaria, ustedes están cosechando lo que otros vinieron a sembrar antes. Y ya el campo está listo para la siega. Ya no hace falta sembrar, ahora hace falta segar. Hace falta recoger. Que fue un poco lo que vimos esta mañana, ¿no? A Ivana y Pablo recogiendo algunas cosas preciosas, ¿no? Y todavía todo lo que hay por hacer. Así que, hermanos, integremos. Seamos una iglesia integradora. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Y me gusta mucho eso que dice en el versículo 9. Este también es hijo de Abraham. Este también. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Abro la pregunta. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo dejan afuera? Él también es digno de recibir la bendición en Abraham. Este también. Si él cree, él también se hace acreedor, porque es hijo de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, inclusive la familia de Zaqueo. Así que bueno, por acá voy a parar. Estoy muy embalado hoy y freno. Hay olor a goma quemada acá en este cuarto. Si sigo hablando, ya Miguita me hace así con el codo. Está haciendo muy largo. Me da un codazo, me deja unos moretones, Miguita, acá. La voy a poner en pantalla para que la vean. Ahí está escondida detrás del monitor. A ver, ¿qué preguntas tienen para hacer, hermanos? Empecemos por ahí. ¿Anotaron alguna? ¿Qué pregunta le harían a Jesús? Dale, Ivana, vos que asentís con tu cabeza. Yo anoté, ¿dónde tenemos el botón que hace que apliquemos instantáneamente todo lo que vamos aprendiendo? Qué fácil que sería todo si hubiera un botón que nos dijeran, acá, mira, aprieta, porque la verdad que si tuviéramos esa facilidad de aplicar todo lo que sabemos, sería todo tan simple.
Sí, yo creo que el tema, no pretendo responder eso. Por supuesto que lo he pensado. El proceso del aprendizaje es un proceso que comienza apenas nace el bebé. Comienza con los sentidos, el uso de los sentidos. Ustedes noten que el sentido que utilizó el ciego fue el sentido del oído. Los niños nos ven. Y el proceso de aprendizaje, yo tengo un nieto que está por cumplir 4 años y ayer dibujó una figura de una persona. Y la dibujó con una cabeza grande así, un cuerpito chiquitito. No le hizo brazos, le hizo 2 pies, dos pies largos. Y yo le dije, che, hacerle los brazos. Y ahí le hizo 2 rayas, una de cada lado. Está aprendiendo. En eso del aprendizaje, yo creo que hay mucho de parecido con la vida cristiana, ¿no? El Salmo 1 utiliza un verbo que me encanta, ¿no? Y que realmente también está en el ADN, debiera estar en el ADN de la comunidad. Dice, y en su ley medita, y el verbo es rumear, como parte del aprendizaje. Llevarme la predicación a mi casa y volverla a repensar, volverla a cuestionar, volverla a poner del revés, del derecho, conversarla. Nosotros con Mirita siempre conversamos las cosas que se hablan, siempre. Y es muy enriquecedor. Uno recuerda lo que uno se olvidó, el otro lo recordó, y se va armando algo que se va instalando en un proceso invisible que uno ni se da cuenta, ¿no? Como una semilla que va creciendo. Sí. ¿Qué otra pregunta? De todos modos, yo no sé dónde está el botón. Yo me toco la oreja para ver si el botón está acá. Y lo que hago es hacerme doler la oreja. No hay ningún botón. La verdad, yo que esta mañana cuando escuchaba tantas cosas hermosas, tantas cosas que uno no sabe que genera, mi pregunta es decirle, ¿qué viste en mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Qué me hace digno de todo esto que hiciste hoy por mí? Qué pregunta, ¿no? Qué hermosa pregunta. Qué pregunta. El salmista se la hizo también, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? Y, a ver, ¿qué le respondería Mario a esa pregunta? ¿Cómo respondería a esa pregunta? El sembrador salió a sembrar. Y la semilla no vuelve vacía. Sobre todo cuando la semilla que sembramos es la semilla del Evangelio. Y el Evangelio encarnado. Entonces eso yo creo que pasa por ahí. Es la ley de la siembra y la cosecha. Más conociéndolo a ustedes. No estuve en la reunión, pero conociéndolos a ustedes, es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Querés agregar algo, Agustín? ¿Qué vio Dios en nosotros? ¿Qué viste en mí, Señor? Agustín, da una señal de Sí, vida. aquí estoy. ¿Hola? Sí, dale. La verdad, me dejó con la boca abierta esta pregunta, porque yo estaba analizando qué le podía preguntar al Señor, porque estoy escuchándolo todavía. Yo en realidad hay muchos momentos donde voy al mostrador más que ir a quien conteste mis preguntas, pero me dejó pasmado la pregunta de qué vio en nosotros. Creo que se vio también a sí mismo en nosotros, porque Él nos creó su imagen y semejanza, y con ese gran amor
nos está tratando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que cuando en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, se parecerá a nosotros, hagámoslo como somos nosotros, parecido a nosotros. Son expresiones de mucho amor y de mucha ternura de Dios. Dios colocó mucho más amor en nosotros que en toda la otra creación. Él ama su creación, Él la cuida, Él disfruta de su creación, pero nosotros somos su imagen. Y eso y decir que nos ama es lo mismo. Por supuesto, después Juan lo vuelve a decir ahí en 3:16, ¿no? De tal manera Dios nos amó. Se vio a sí mismo en nosotros y también se hizo hombre como nosotros, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso abordaje de la pregunta. A veces uno le dice al Señor, Señor, yo no soy nada. Y en realidad, cuando decimos yo no soy nada, yo también a veces uso esa expresión, pero me refiero a que no tengo mérito ninguno. Ahora, soy imagen de Dios. Y eso es un gran privilegio, es un honor que me haya hecho parecido a Él, ¿no? Encontrar el equilibrio entre ser imagen de Dios y no caer en la soberbia por eso, es el desafío. ¿Querés agregar algo, Mirita? No, quiero agregar una pregunta, si alguien... Dale. Norma Reina dice, mi pregunta al Señor, sabiendo y creyendo lo que hizo por nuestra salvación, ¿por qué le pagamos tan mal, actuando de tal manera que aquel que le busca al Señor al ver esto, no se anima a dar ese paso fundamental para su vida? ¿Somos desobedientes, rebeldes o nos falta integridad? Eso pregunta ella. ¿Cuál sería la pregunta? Varias personas nos están viendo, así que saludamos a todos los que nos están viendo. Nómbralos, a ver. Tomemos tiempo. Nos está viendo Daniel, Aarón, Daniel, el nene de Daniel, el hermano de Karina. Sí, Carlos Mario Coitiño, que dice buenas noches. Julia María Cardoso Martel también. Flor Olivera, hola Florito querido. Valdir Márquez. Lucy, bueno, Vicky ya habíamos dicho. María del Carmen Núñez, no la habíamos nombrado. Buenas noches, amados. Qué bendición escucharlo. Máxima Bravo. Aijim Luis, que pregunta cómo puede unirse a la reunión. Y yo ya le puse ahí un mensajito. Por favor, déjenos el WhatsApp o mande a algún conocido el WhatsApp para que le avisemos, le mandemos el enlace por Zoom el próximo domingo. Bueno, Anastasia Destruel también, vamos, nos deja un WhatsApp. No, Norma dice que por qué, sabiendo todo lo que Dios hizo por nosotros, ¿qué es lo que nos pasa que le pagamos tan mal? Ahí está. Sabiendo lo que Dios hizo por nosotros, ¿qué nos pasa que le pagamos tan mal? Es la pregunta. ¿Qué responderíamos a eso? ¿Qué podemos opinar al respecto de esa pregunta? Es nuestra naturaleza caída. El orgullo, el ego. Nos cuesta doblegarnos y ser obedientes. Nos cuesta muy mucho. Sí. ¿Qué te parece, Marcela? ¿Qué opinas? Ponete audio, si querés decir algo. No, que por ahí no nos podemos despegar de las cosas del mundo también. Que por eso viene la desobediencia y todo eso. Como que nada, es lo que conocimos siempre y cuesta por ahí dejarlo. La pregunta que nos hacíamos recién con Diego es que ¿por qué nos amó tanto siendo tan pecadores, tan imperfectos? ¿Y cuál es el secreto para
o sea, seguir su ejemplo de persona. Oh, la próxima vez no digo más que hagan preguntas. ¿Qué pregunto? No, que se mandan, che. ¿Cómo se hace para seguir ese ejemplo tan bueno, tan misericordioso? Bueno, yo la respuesta que tengo a eso es seguirlo. Seguirlo. ¿Qué es lo que él nos pidió hacer? ¿No? Síganme. Y yo los haré como yo. Los haré parecidos a mí. Les daré mi oficio, pescadores de hombres. Y en ese seguimiento, que es toda una vida que lleva, nos equivocamos, preguntamos, mostramos quiénes somos, porque una cosa que todos tenemos que hacer, y lo hemos dicho otras veces, es que al lado del Evangelio de Jesús, de la buena noticia de Jesús, está el relato de quiénes somos nosotros, los discípulos. Y siempre hay un contraste entre la gloria, la santidad, esa que mencionaba Mario en la oración, contra la pecaminosidad de los discípulos, y van de la mano. Jesús lo va llevando, ¿no? La manera de parecernos a Él es seguirlo. Seguirlo significa ir conociéndolo, relacionarnos. Nunca lo vamos a terminar de conocer totalmente, ni en el cielo siquiera, porque Dios es muy grande, Dios es eterno. Nos vamos a pasar toda la eternidad conociéndolo. Pero mientras más tiempo lo seguimos, lo admiramos, lo disfrutamos, más nos vamos pareciendo a Él, ¿no? Sus enseñanzas, sobre todo, las cosas que dice. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me impacta mucho es que Él me pone de manifiesto el doble estándar que yo tengo. Yo me he desesperado porque me perdone, pero me cuesta perdonar a mí, ¿no? A mí me gusta que me traten con cariño, pero para tratar con cariño yo tengo otra medida, ¿no? Me gusta que me acepten, pero para aceptar yo tengo otra, el doble estándar que le llamamos, ¿no? Uno tiene que trabajar mucho para parecerse a Jesús en ese doble estándar. Me gusta que me amen y que me acepten, pero yo pongo condiciones a los demás. El doble estándar. Y bueno, Jesús denunció mucho esas cosas, se las hizo ver a los discípulos. Seguirlo. No sé si alguien quiere agregar otra cosa, otra respuesta. La pregunta es, ¿cómo hacer para parecernos a Jesús? Una cosa que me gusta que siempre dice Ivana, valorar de dónde me sacó. Y vos también lo sabés decir, Marcela. Sí. ¿No? Dios nos dio honor, no queremos retroceder, queremos disfrutar ese honor, queremos ser agradecidos. Claro. ¿Ibas a decir algo, Pablito? Te interrumpí. Sí, iba a decir persistir. En la palabra dice persistan y el Satanás huirá de ustedes. Lo importante es saber hacia dónde vamos, no que vamos porque va un montón de gente, no. Que si estamos realmente de corazón, sabemos que estamos yendo a Jesús, y el secreto está en persistir, no aflojar. Y en ese persistir, en algún momento se van a romper las cadenas que nos atan, en algún momento se van a romper todas esas ataduras que no nos dejan avanzar, que no nos dejan transformar, y el Señor va a hacer su obra. Gracias, Pablo. ¿Querías agregar algo? ¿Maxi? Diego. ¿Querés agregar algo? No estoy. ¿Tenés alguna pregunta que hacer? No, era la misma pregunta que hizo. La misma. ¿Cierto? Bueno. ¿Y Mario? Lo tengo el Roque acá molestando. Yo no tengo una pregunta específica, pero sí tengo un mote para vos, Miguel.
De ahora en más te podemos llamar, ¿te acordás de esa tira cómica que decía Don Preguntón? Te podemos poner Don Preguntón a vos. ¿Por qué te digo esto? Porque con tus preguntas me retrotraíste a la primera vez que nos reunimos en tu casa, allá por el 2011, que al grupo de hermanos que estábamos allí, vos preguntaste qué iglesia queríamos, qué iglesia queríamos formar. Y yo, bueno, recuerdo la pregunta de varios, pero sobre todo recuerdo la respuesta de varios, pero recuerdo la respuesta mía. Mi respuesta fue que yo quería una iglesia que fuera canal de gracia y telaraña de amor. Cosa que se va plasmando con el tiempo. Con el tiempo vemos que la gracia corre en nuestra iglesia y que la telaraña de amor atrapa a los hermanos que van llegando. Esa es la primera consideración. La segunda consideración, no puedo dejar de unir estos tres relatos de esta noche con el relato del etíope y Felipe. Y pensar la importancia de que el Señor, de que el Espíritu nos lleve a las personas que Él ya ha designado para formar parte de su iglesia, ¿no? Vos decís, qué bueno, el etíope estaba leyendo Isaías. Vino Felipe, servidito en bandeja. Viene Nicodemo y le dice todo lo que es Jesús. Lo único que le faltaba era creer. De hecho, Nicodemo creyó. Viene la mujer samaritana y, bueno, el Espíritu fue llevando tanto a Felipe cuanto a Jesús a las personas que lo necesitaban. Entonces, ser sensibles a la voz del Espíritu, ser sensibles y que nos ponga un saqueo por día, un saqueo por semana, un saqueo por mes, pero que nos vaya poniendo esas personas a las que realmente el Señor ha estado buscando, y que podamos con la ley de la siembra y de la cosecha empezar a cosechar, ¿no? Gracias, Miki. No me digas preguntón. Decime Miki, que me gusta más. Miki preguntón. No. No, me gusta ser preguntón, me gusta. Sí, dale, Ivana. También me sé preguntar siempre, con esto, ¿no?, de que somos sacerdocio escogido, nación santa. Si bien Jesús dio su vida para todos, abrió la salvación para todos, pero siempre hablamos del camino angosto y del otro camino. Si Dios quisiera, haría así y podría con el Espíritu hacer que todos lo vean a esto y lo acepten y andar en el camino angosto. ¿Con qué criterio? O a la pregunta que hizo Juan, ¿qué viste en mí? ¿Qué ve él en las personas? Para actuar en algunas, para que entren en ese camino angosto y otras no. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el corazón de él y en el corazón de esas personas, o de todos nosotros, para que seamos una minoría? Eso es lo que siempre me pregunto. Porque a uno le encantaría que todos anden por el camino angosto, y que no sea tan angosto, y que sea más ancho, ¿no? Y que todos vengan y ver convertirse a todo el mundo. Pero bueno, es uno de los misterios que el día que estemos cara a cara con Él, podremos saber. Y a mí esta mañana me gustó mucho, hablando esto que Mario decía, de qué iglesia queríamos. Cuando Mimi dijo que cuando nos mudábamos sintió que no nos estábamos yendo, la iglesia no se estaba dividiendo, sino que se estaba expandiendo, ¿no? Una iglesia flexible, que sienta dolor. Nosotros a veces veo personas acá que necesitan tanto una familia que yo sé que ya existe y que son ustedes y que lo estoy esperando y ellos todavía no saben que existen. Una iglesia que se duela por los no convertidos, por los que no conocen de Cristo, que en vez de estar mirando al frente a un púlpito o concentrándonos en nuestros propios errores para ser mejores, nos sentemos mirando para la vereda, mirando para afuera, que nos dolamos de la necesidad de los de afuera.
y que ansiemos con todo nuestro ser crecer, pero no importa si entran a nuestro templo o no, que vayan a donde quieran, pero que se conviertan, que lleguen a Cristo. Una iglesia de goma, que sea flexible, que Dios nos use donde vayamos, y que nos alegremos cuando alguien más conoce de Él. Amén. Amén. Sí, de las preguntas más difíciles de contestar es esa que hiciste, que creo que no tiene una respuesta humana. Está dentro de la soberanía divina la respuesta, no la conocemos. ¿Qué hace que Dios vea personas en el camino angosto y otras las vea en el camino ancho? Uso el verbo ver, porque yo no creo que Dios determine a algunos para acá y otros para allá. Dios no es sádico, Él quiere que todos se salven, ¿no? De todos modos, la respuesta es una respuesta que está dentro de la soberanía. Por eso yo al pasar mencioné al otro ladrón que se burlaba y quedó abierta la pregunta. ¿Se salvó? Cuando el otro ladrón lo reprendió, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Él puede haber dicho, no me importa, y se puede haber posicionado más, o puede decir, sí, tienes razón, la verdad que sí, le puede haber llegado el mensaje, o no. ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Queda librado a todas esas cosas que vamos a descubrir cuando estemos en el cielo, en su presencia, ¿no? Muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, y yo les voy a decir, no los conozco. Y los primeros serán postreros, y los postreros. Hay un montón de jeroglíficos en nuestro rabí, en nuestro maestro, que ni me animo a querer descifrar, porque me doy cuenta que corresponden al nivel de la soberanía divina, ¿no? Entonces, sí creo en esas cosas muy reveladas. Dice que oremos por todas las personas porque Dios quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dios sabe? Sí sabe. ¿Yo sé? No, yo no sé. Entonces me corresponde, desde acá abajo, predicarle a todos los que yo pueda, ¿no? Y que todos tengan al menos la oportunidad. Después veremos qué hizo el ladrón, el de la derecha. Capaz que los encontramos a los dos ladrones allá arriba. ¿Eh? ¿Cómo? Que nos vamos a pegar un sorpresón cuando nos vayamos allá. ¿Qué hace acá? ¿Y este qué hace acá? Vamos a encontrar un montón de hinchas belgranos. ¿Qué hace acá, negro? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace en talleres? ¿Qué hace? Bueno, y sí, va a ser así. Yo creo que va a ser así. Y probablemente el que le clavó la lanza también. Verdaderamente este era hijo de Dios. Algunos comentaristas dicen que no era una declaración de reconocerlo a Jesús como el Mesías, como Dios, sino corresponde al ámbito de los dioses, una cosa así, media genérica. Pero, ¿qué sabemos? ¿Qué pasó? Dice también, fíjense, dice una cosa muy, muy llamativa el libro de los Hechos. Dice, muchos de los sacerdotes, de los que integraban el staff sacerdotal judío, creyeron en Jesús, pero no se animaban a confesarlo porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Uno los podría haber visto, estos no se van a convertir nunca. Ya eran creyentes, no lo confesaban. Creían, pero todavía estaban en ese plano de ocultamiento de la fe, de vergüenza o de conveniencia, ¿no? Sacando cuentas. ¿Me conviene ser cristiano o no me conviene? El judío es muy de sacar cuenta, ¿no? ¿Conviene o no conviene? Y Barrabás que no estaba. Hablemos de armenio, ¿no? Sí. Barrabás que no estaba ahí.
Yo andaba en Cancún, ando a saber dónde andaba Barrabás. ¿Le habrá hablado alguien de Cristo, de lo que significó? ¿Se habrá convertido? ¿Lo encontraremos? Y sí, no sabemos. No sabemos y quedan muchos hilos, muchos puntos suspensivos. Barrabás representa aquella oveja que no era muerta, era liberada y echada al desierto. En la figura de la muerte del corderito, uno moría y el otro era liberado. Jesús fue el muerto y Barrabás el liberado. En una analogía perfecta del Antiguo Testamento. Pero bueno, qué sé yo. Muy bien. Nos quedamos Hermoso. todos pensando. No lo digo, no. Bueno. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar. Que tengan una hermosa semana. Oren por nosotros. Esta semana tenemos clases, estamos dando clases en la escuela misionera. Lindo. Que Dios nos dé palabra y nos dé gracia. Y que nos ayude a darles un mensaje que los esclarecedor, los anime. Y bueno, todo lo que nos haga falta, nos equipe. ¿Alguien quiere orar para terminar? ¿A quién le gustaría orar? Mencionemos últimamente, a ver si hay alguien más. Silvana Verón dice, buenas noches a todos. La pregunta que haría sería, ¿cómo se puede perdonar a las personas que te siguen haciendo daño? Ayjin Luis nos pide que le mandemos el enlace de Zoom. Y Vicky dice, Miguel, yo le preguntaría a Jesús, tan difícil es para mí mi familia, que te acepten con amor y tengan fe en ti y no al enojo cuando les digo busquen el camino del Señor. Y la respuesta es una indiferencia, lo cual mi corazón queda contristado. Bueno, tomemos la pregunta de Silvana, que es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Y que se la hizo Pedro a Jesús. ¿Se acuerdan lo que le preguntó Pedro a Jesús? Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano? De nuevo el estándar. Las mismas veces que Dios te perdona a vos. El perdón no debe ser contabilizado, debe ser una actitud permanente. Por lo menos creo que trato de vivirlo de esa manera, ¿no? A veces te invaden otros sentimientos que contaminan el ejercicio del perdón. La bronca, el rencor, y uno se siente desalentado y vuelve a agarrar ¿cómo se llama el martillo del juez? ¿Tiene algún nombre especial? Martillo del juez. Martillo del juez. Y en vez de perdonar, volvemos a sentenciar. Pero bueno, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? Si alguien quiere orar, les mandamos un abrazo a todos los de Facebook. Los amamos a todos. Gracias por estar. Gracias Brasil, gracias Uruguay, gracias Buenos Aires, gracias Mina Clavero. La vimos en un ratito metida a Mariela también. Estuvo. Gracias a todos los que están con nosotros apoyándonos. Y danos una bendición, Federico, y terminamos la reunión. Bueno, es justo que me retiré justo porque tenía una cuestión laboral, así que por eso tuve que retirar. Entonces, ¿querés que te pidamos a otro que ore? No, yo oro, no, en un ratito ahí nomás fue justo y ya está, solucionado. Sino que si no lo solucionaba ya, gracias al Señor está todo solucionado, gracias al Señor. El Señor abrió una puerta grande, así que estamos felices. Bueno. Gracias. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia.
Te damos gracias, Señor, por tu perdón, Señor, tan grande que tú nos perdonaste, Señor, todos nuestros errores, nuestros pecados, por ese gran sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. No hay palabras para agradecerte, para decirte tanto te amamos, Señor, y tanto nos amas tú, Señor, que tu vida la diste en una cruz. ¿Cómo no agradecerte, Jesús? ¿Cómo no darte la gloria? ¿Cómo no darte la honra solamente a ti, Padre Celestial? Y pedirte y clamarte que tú bendigas a este pueblo, bendiga a los pastores, bendiga a esta Córdoba querida, que tú te extiendas tu mano, mi Señor, a todas esas almas que están perdidas, te clamamos día y noche, Señor, para que tú salgas al encuentro y puedan ver tu luz, Señor. Te lo pedimos, que saques todas esas cegueras espirituales para que puedan conocerte, Señor. Puedan tener esa dicha que tenemos nosotros, que nos gozamos día y noche, Señor, en tu presencia, sabiendo que hay problemas, dificultades, pero en Cristo todo lo puedo, como decía Pablo, y eso es lo mejor que nos ha regalado nuestro Señor, esa salvación, esa confianza, saber que creemos en un Dios grande, un Dios vivo, poderoso, que dejó la tumba vacía, en ese Rey poderoso. Creemos en ti, Señor, y esperamos tu venida, Señor, como decía Miguel, todos tus ángeles acampen alrededor y en la fiesta hermosa junto al Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te pido que bendigas a esta Córdoba querida, a este barrio donde vivimos, cada siervo tuyo, mi Señor. Te clamamos, mi Señor, también, Padre Todopoderoso, por todas esas enfermedades, los virus, Señor, que tú te encargues, Padre Todopoderoso. Te clamamos, mi Señor, porque hay muchas almas, Señor, que se están yendo, que la están llevando, que tú, Señor, extiendas tu mano y eso te termine, porque tu palabra dice, en ti, Señor, confiamos y en tus pies está todo, debajo de tus pies, como decía, deja que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies. Te clamamos, mi Señor, para que tú destruyas con tu poder y con tu gloria, Señor, toda enfermedad, todo coronavirus sea desaparecido de este mundo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, declaramos tu poder y tu gloria, Señor. Te damos gracias en este domingo, Señor, por bendecirnos, por bendecir a cada hermano, cada hijo tuyo, cada siervo tuyo. Te damos gracias, Señor. No hay palabras para decirte cuánto te amamos y cuánto te necesitamos día y noche, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, el único que nos conduce a esa victoria, a esa gloria tuya, eres tú, mi Señor Salvador Jesucristo. Te doy gracias, Señor, y te pido que bendigas esta semana a todas las congregaciones en este mundo, Señor, en esta Córdoba querida también. Te clamo por los niños, Señor, también, Padre Todopoderoso, porque han detenido las clases en Buenos Aires, para que tú sigas intercediendo, Señor, que ese virus desaparezca, porque sabemos que esa trampa es el enemigo, que va a haber muchos ignorantes, Señor, pero tú tienes poder para poder abrir todas las colegios, para poder abrir todas las puertas, mi Señor Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias, Señor, y te damos toda la gloria y la honra solo a ti, Señor. Y bendecimos esta semana a todos los hermanos, a todas las congregaciones, a nuestros pastores, Señor, que tú lo estés bendiciendo, llenándonos de tu poder, de tu gloria, de tu sabiduría, Señor. También te clamo que nos cubras día y noche con esa sangre preciosa, esa sangre que derramaste en la cruz fue la que nos hizo libres, Señor. Te damos gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Gracias a usted, hermano. Gracias, gracias. Bueno. Gracias. Comencemos una semana abrazados al Señor. Muchas cosas. Yo los saludo, los quiero mucho a todos. Amémonos unos a otros. Gracias. Buena semana. Buena semana. Gracias, chicos. Dios los bendiga grandemente. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Mario.